Vamos, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Aprovecho para saludar a todos, por un lado a toda la gente del grupo de Coaching al Cuadrado y además a la gente de Hábitos Positivos, Emociones Positivas. Estamos hoy con Xavi, yo siempre digo mal tu nombre, digo Xavier, pero es Xavier, ¿no? Mira Sí, el sí, sí, face. sí. Bien, para los que no lo conocen, Xavi es experto en cambios de hábitos, pero además tiene una historia muy interesante en lo que es el mundo del deporte. Xavi, decime si me equivoco, pero yo tengo acá anotado algunas cosas. Fuiste nadador olímpico, plusmarquista nacional. Eso quiere decir que tuviste un montón de récords, ¿verdad? Sí, sí. Bien. Varios récords en varios años. Bien, así que bueno, la invitación a Xavi tenía que ver por un lado, hablar de lo que es el tema de hábitos. Me parecía súper interesante una persona, ¿no? Con tu trayectoria, y con la trayectoria de un deportista de elite, ¿no? La importancia de los hábitos, la importancia de tener metas también y de seguirlas. Y así que bueno, vamos a trabajar, vamos a hablar más sobre eso, te voy a dejar que hables vos, pero bueno, quería presentarte, además agradecerte por esta posibilidad, porque te hice esta invitación ya hace un tiempo y estuviste encantado. También quiero contarle a todos que tuvimos la suerte de conocernos en Barcelona, no hace mucho, así que, bueno, encantada. También vamos a hablar después de el libro. Xavi escribió el libro La belleza de las cicatrices, que como ves lo tengo marcado, además Sí, que lo tengo sí, sí. dedicado. Muchísimas gracias. A ti. Vamos a charlar. Pero bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y agradecerte a ti, sobre todo, que me hayas dado la oportunidad de que me conozcan. Qué lindo, qué lindo. Bueno, un poco, Xavi, hablar de esto, vos sabés que el grupo Coaching al Cuadrado, bueno, vos como coach propiamente dicho en el sentido de entrenador y de trabajar, ¿no? Porque ahora te dedicas también a entrenar, Sí, ¿no? Diferentes equipos. nutrición, además, sí, soy nutricionista, coach nutricional, deportivo Bien. y aparte soy entrenador de natación, entrenador deportivo, eh, trabajo en diferentes modalidades deportivas y mi especialidad en natación, que es Tu el especialidad es deporte que he hecho toda mi vida. Sí. Ajá, bien. Bueno, entonces hablábamos la vez pasada cuando charlábamos también esto de la extrapolación entre el mundo del deporte y el mundo del emprendimiento, ¿no? Uh -huh. La importancia de los hábitos. Y bueno, me gustaría que me cuentes desde tu experiencia, desde tu carrera, desde tu experiencia como deportista sobre todo, eh, ¿cuál es la importancia o cuán importante es mantener hábitos y qué tipo de hábitos? Bueno, a ver, yo siempre, el deporte de competición digamos, la exponencia máxima, ¿no? del deporte, ¿no? Pero en realidad eh, se necesitan adquirir unos hábitos saludables pues, para llegar a cualquier meta, ¿no? En el deporte, por supuesto, no es una exclusión. Entonces, los que hemos estado en el deporte de competición a niveles muy altos, hemos tenido que adquirir una serie de rutinas y de hábitos saludables, no solo saludables a nivel físico, ¿no? Como es cuidar nuestra alimentación y, bueno, cuidar un poquito nuestro entorno y nuestros momentos de ocio, ¿no? Hay que controlarlos, sino que además es muy importante mantener unos hábitos saludables en cuanto a nuestras emociones, ¿no? Porque el deporte de competición es un viaje con muchos altibajos, ¿no? Y para llegar a una meta muy alta hemos tenido que pasar por muchísimos fracasos, muchísimas caídas, ¿no? Entonces, claro, si no tuviéramos la capacidad de mantener una rutina a pesar de las circunstancias adversas o de los momentos malos, evidentemente caeríamos en el primer bache o en el segundo y sería imposible pues, llegar, por ejemplo, pues, en mi caso, a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y más con solo 18 años que tenía, ¿no? Durante mi periodo, desde que comencé hasta que llegué a unos Juegos Olímpicos, tuve que pasar por un montón bueno, aparte del propio sacrificio, un sacrificio muy alto, y más en la natación, que es un deporte de contacto constante con el agua, ¿no? Porque si no se pierde enseguida, bueno, una serie
de condiciones, ¿no? Pues, claro, aparte de la propia dureza, que ya de por sí eso ya supone una rutina y unos hábitos que tienen que ser saludables sí o sí, no, si no, enseguida se refleja en el resultado. Claro. Aparte de eso, pues bueno, es el hábito mental, ¿no? Justo te iba a preguntar sobre los hábitos mentales. Mira, en este instante pensé también esto, ¿no? La importancia de los hábitos mentales. ¿Me contás un poquito más sobre esto? Sí. Bueno, una de las cosas que yo he aprendido muchísimo con el deporte de competiciones es al autocontrol y sobre todo la autogestión de las emociones, ¿no? Porque es evidente que hay muchísimos factores externos, hay mucho ruido externo que te puede desviar la atención hacia un objetivo concreto, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, desde la propia presión, federaciones, clubs, la propia familia, es una vorágine, ¿no? de presión, que hemos de saber gestionar, porque si no, no seríamos incapaces, nos bloquearíamos, ¿no? ante ese reto, ¿no? Y hay que pensar que muchas veces ha supuesto, pues, en un momento determinado, un día, una fecha y una hora donde nos jugamos 4 años de nuestra vida de duro entrenamiento, ¿no? Imagínate eso, pues a nivel de pensamientos, a nivel mental, si no llevas un autocontrol, sería imposible. Entonces, a nosotros nos enseñaban, pues, a visualizar tanto el momento clave de nuestras pruebas, del momento de la competición, como visualizar también los momentos de calma, ¿no? Dentro de ese proceso, ¿no? O sea, todo proceso donde necesitamos toda la adrenalina y toda nuestra atención y toda nuestra predisposición, necesita durante todo ese camino de pequeños kick-cuts, ¿no? De pequeñas pausas para poder entrar en un mundo mucho más interior y de serenidad, porque si no nos desbordaría esa adrenalina misma. Claro, es mucha adrenalina. Mucha adrenalina. Y luego, ya sabes, ¿no? El factor miedo aparece muy pronto, ¿no? Primero es como un poquito de nervios, de un poquito que te sientes un poco incómodo, pero después de ahí ya sabes que va pasando esa intensidad a otra y al final se puede convertir en un miedo bloqueante que nos paralice y evidentemente nos quite del camino, ¿no? Xavi, cuando hablabas de visualizar, ¿usabas algunas técnicas en especial, alguna estrategia? ¿Cómo? Me interesa saber un poquito más. Pues mira, utilizábamos 2 tipos de visualización. Por un lado, utilizamos la visualización de la calma, ¿vale? Que era unos ejercicios donde teníamos que ir, pues, centrándonos, focalizándonos en cada parte del cuerpo, hacer un repaso como un escáner. Como un scan, ajá. Sí, como desde los pies hasta la cabeza y luego volver a través, evidentemente, de la respiración, de una buena respiración profunda, de la expiración. O sea, entramos en un estado de meditación puro y duro, tal cual, ¿sabes? Y eso pues nos desencadenaba, pues eso, la sensación de relajar, no solo nos relajaba mentalmente, sino que nuestros músculos evidentemente cedían y, en fin, recuperaban ese estado natural, ¿no? De tranquilidad, ¿no? Y luego, por otro lado, estaba la visualización del objetivo, ¿no? Y ahí teníamos que pasar de forma muy, muy detallada. Cuanto más detallado es la visualización, cuanto más percibas cada detalle, minúsculo, aunque sea minúsculo, más vamos a hacer que esa visualización nos aporte una realidad manifiesta en el tiempo que necesitemos, ¿no? O sea que creabas realidad a partir de la visualización. Absolutamente, hasta el punto de que sabemos hasta el tiempo exacto con décimas de segundo íbamos a tener. Y o sea, realizamos la prueba a nivel visual y parábamos el crono en el tiempo que era nuestro objetivo, ¿no? En un crono, en una marca determinada. Bueno, hasta el punto que, bueno, yo en mi caso muchísimas veces lo coincidí incluso con las centésimas, ¿no? ¿Incluso con qué, perdón? Con las centésimas de segundo. O sea, al milímetro, ¿no? Y es muy increíble. Lo que pasa es que estás habituado y no te das cuenta, pero
porque es algo que hacíamos de forma automatizada, ¿no? Era una rutina que teníamos. Pero es verdad que, si lo piensas bien, es muy curioso, ¿no? Cómo somos capaces, tenemos la capacidad de crear una realidad a través del autoconvencimiento de que eso va a ser así, ¿no? A través de los pensamientos, ¿no? En pensamientos en forma de imágenes, ¿no? Una secuencia de imágenes desde que empiezas, desde que estás en la cámara de salidas, desde que te dan la orden de salida, desde que te metes dentro del agua, cómo fluye el agua, cómo estás debajo, el silencio de la profundidad del agua, ¿no? Wow. Todos esos, cuanto más detalles hay en esa realización visual, mucho más certero es el resultado. Qué lindo esto que estás diciendo, porque muchas veces, ¿no? En el mundo del emprendimiento, en el mundo del comenzar, ¿no? De comenzar un proyecto, hablamos mucho de la visualización y a veces está esto como de, sí, ¿no? O visualiza un poquito, y yo personalmente insisto mucho con el propósito, con la visión, con el, ¿no? Verlo, visualizarlo, y me encanta que lo puedas... que lo compartas acá y con este nivel de detalle también. Y estamos hablando de una persona que fue un competidor olímpico, con lo cual indudablemente es una estrategia más que útil y necesaria también, ¿no es cierto, Xavi? También es verdad que es difícil al principio, porque los pensamientos en la mente enseguida divaga, enseguida sale de... Claro. Pero no hay que preocuparse por eso. Quiero decir, eso es normal que suceda al principio. Entonces, a medida que lo vas entrenando, consigues esos estados de detalle, ¿no? Entonces, lo que es importante es tampoco presionarse en ese sentido, ¿no? Ni agobiarse. O sea, uno visualiza lo que puede visualizar. Y lo más seguro que al principio lo que sucede es que entras y salgas de una forma casi de loco, ¿no? De locura, ¿no? Entras y sales y dices, no soy capaz de concentrarme. Eso pasa igual con la meditación. Al principio es como que dices, es que no puedo dejar la mente en blanco, ¿no? Claro, es verdad, cuesta, es algo que cuesta. Entonces tampoco hay que pensar que no te salga a la primera, ni a la segunda, ni a la décima, estás fracasando en eso. No es así. Es que todos cuando empezamos con el tema de la visualización, de la meditación, ocurre exactamente eso. Y también se entrena, ¿no? Sí, todo, absolutamente. Es que nuestra mente la podemos entrenar siempre, siempre, incluso cuando estamos en un bucle negativo, ¿no? O de falta de confianza o de baja autoestima, ¿no? Todo es entrenable porque la mente simplemente nos confecciona imágenes sobre lo que está sucediendo, ¿no? Una percepción, pero para nada es real porque muchas veces podemos comprobar cómo nos pasamos de un estado anímico a otro con un solo clic. Sí, tal cual. ¿Sabes? Y ese clic puede ser detonado pues, por un detonante externo cualquiera, ¿no? Lo que a veces he explicado, ¿no? Una pareja que se separa, ¿no? Y está pues sumida en esa negatividad, sí, en esa negatividad, que no sales en ese foco negro, y de repente, y lo digo muy frívolo, ¿no? Pero de repente te toca la lotería y te dicen que te han tocado 10 millones de euros, ¿no? Y dices, hombre, pero ya te digo yo que aunque sea algo muy superficial, seguro que te cambia esa percepción. Y esa situación, de repente, ¿sabes? Es como un tap, un input muy... Uy, perdón. No pasa nada. Un input muy positivo, ¿no? Que hace que salgas de ese bucle, ¿vale? Evidentemente no te soluciona el problema y evidentemente vuelves a entrar el dinero no va, ¿vale? Sabemos todos que no va a solucionar un estado, pues, donde es una relación humana, ¿no? Pero sí que es verdad que cualquier input positivo, aunque sea superficial, puede sacarnos de ese bucle, ¿no? Y con eso no quiere decir que haya que buscar algo externo. No, lo que quiero decir es que es tan fácil entrar como salir si somos capaces de somos capaces de autogestionarnos nosotros mismos a través de nuestros propios inputs, ¿no? Bueno, lo que decías recién y pensaba, ¿no? Es la relación con uno mismo. Sí. Y los hábitos que hacen a la relación con uno mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, yo creo que
para estar bien y para emprender y para crear cualquier situación, cualquier objetivo, ya sea de vida, ya sea profesional, ya sea deportivo, lo que es muy, muy importante para mí, las claves son, por un lado, cuidarnos a nosotros mismos, o sea, mimar nuestro cuerpo, porque es nuestro vehículo vital. Si tú estás bien físicamente, ya hay una predisposición mental a estar bien, porque todos sabemos, ¿no?, de que nuestro cuerpo, si hacemos algo de ejercicio físico, no estamos hablando de hacer deportes de alta intensidad ni hacer locuras, porque ese extremo tampoco es lo más saludable, ¿de acuerdo? Claro. Pero sí que es verdad que hay que un poco imponerse el tener una actividad física que sobre todo nos ayude a que la química que se produce a través del ejercicio físico ya nos predisponga a estar bien. Si además mentalmente ya tenemos cierta guía hacia el lado positivo, si además nos alimentamos bien, que también produce otra química a través de la serotonina, hay que pensar que el 90% de neurotransmisores que generan serotonina están en nuestro estómago, en nuestro intestino. Por eso la relación cerebro y estómago están totalmente unidos. Estamos hablando del 90% de un neurotransmisor que nos produce felicidad o nos produce la sensación de placer. Con lo cual, es verdad aquello que dicen que somos lo que comemos, ¿no? Bueno, entonces, si tenemos esas dos herramientas que son muy poderosas, aunque muy básicas, muy poderosas, ¿no? Parece que todos lo sabemos, pero muy pocos llevan la vida con una filosofía de cuidarse, ¿no?, a uno mismo, a nivel físico, ¿vale? Puramente físico, nuestra alimentación básica y nuestra actividad física. Y luego está el crear hábitos saludables a nivel de pensamientos. Y eso va unido. Y cuidarse, ¿no?, a nivel de pensamiento también. Muchísimo, muchísimo, porque los pensamientos, y tú lo sabes, el 90%, no sé si son unos 90.000 pensamientos al día que tenemos. Y de esa cantidad, el 90% suelen ser pensamientos negativos. Y muchas veces, sí. Claro, sí, imagínate, si nos dejamos llevar por esa naturaleza, ¿no?, que siempre está condicionada por nuestras circunstancias, nuestra educación, nuestra zona geográfica, nuestra cultura, ¿no?, todo esto, pues imagínate si nos dejamos llevar por eso. Estamos hablando de que estamos el 90% de nuestra vida mal. Claro. Pensaba recién también cuando decías esto, ¿no?, de entrenar, la importancia de entrenar y de llevar un ritmo, de entrenar, de hacer ejercicio, de llevar un ritmo, pero tampoco como loco, porque también eso no es saludable. Y pensando también en lo que es, ¿no?, los emprendimientos y comenzar, bueno, vos sabés, Coaching al Cuadrado es un grupo de coaches emprendedores. Y a veces esto de trabajar y darle, remar, y entras en un burnout, ¿no? Claro. Un ovillo, sí. Entonces la importancia, ¿no? Voy rescatando de lo que vas diciendo, ¿no? Lo que son los hábitos, lo que son los hábitos mentales, los objetivos. Quería también preguntarte, hace un momento atrás hablaste sobre la importancia de gestionar las emociones cuando uno se enfrenta a diferentes fracasos. Y quería preguntarte qué es para vos el fracaso o cómo experimentaste en tu carrera deportiva, o cómo seguís experimentando porque en tu carrera, el fracaso. Bueno, para empezar, eso es como las palabras que nosotros mismos confeccionamos, como es fracaso o como es adversidad, ¿no? Y además lo relacionamos siempre hacia un lado totalmente negativo. O sea, tú miras en la Wikipedia lo que es adversidad y te habla de que, bueno, son la desgracia, la mala suerte de que acontezca algo muy negativo, ¿no?, para nosotros. Y sin embargo, pues la adversidad, en latín el significado adversidad es lo positivo del adverso. Claro. O sea, y yo me quedo más con ese reflejo, ¿no?, de ese significado. Y pasa igual un poquito con lo del fracaso, ¿no? El fracaso en sí mismo, esa palabra, es una palabra negativa, parece que no haya vuelta atrás, ¿no? Claro. Fracasar es, olvídate, ¿no? Y no es verdad. Yo diría más que es un error táctico. Bien. Un error de táctica. Nosotros creemos que vamos a ir por ahí, vamos a ir bien, evidentemente, si no, no lo haríamos, pero evidentemente podemos fallar. Bueno, ¿Y qué puede cambiar eso? Claro, pues ante eso lo único que cambio no es el objetivo, cambio la táctica. Y eso es lo que al final tenemos que hacer todos. O sea, yo a nivel deportivo
si yo llevaba un planteamiento de entrenamiento y una táctica de esa prueba en cuestión que tenía que competir y no me salía bien, lo que cambiaba era la táctica de esa prueba. Pero el para objetivo, nada, claro. era el mismo, ir a unos Juegos Olímpicos. Lo que quiero decir es que en el camino vamos a fallar muchas veces hasta que acertamos. Pero cada vez que fallamos, estamos un poco más cerca de ese objetivo porque sabemos lo que ya no tenemos que hacer. Entonces, ahí hay un avance muy grande. Por tanto, no es un fracaso, es un aprendizaje a través de los errores. Bueno, claro. Ajá. Qué bueno, lo que no te puedes bueno, decir, claro, lo que no podemos decir, no, a ver, a todos nos afecta el error. O sea, cuando no llegamos al objetivo, siempre tenemos una sensación de fracaso, entre comillas. Sí, entre comillas, claro. Pero, ojo, es una sensación. No ha cambiado nada, ni tu vida, ni nada. Simplemente es un momento que a lo mejor tendrás que seguir con ello hasta que des con el resultado. Entonces, yo simplemente cuando fracaso o cuando erro, ¿no? Muchas situaciones y las sigo cagando, hablando mal, yo no tengo la sensación, no me voy abajo. No me voy abajo porque sé y soy consciente de que es un error y de que voy a seguir trabajando para ese objetivo. Entonces, como que no me preocupa, me ocupo. Bien, bien. Acá estaba viendo, me acordé cuando hablabas, ¿no?, de esto que comentás también en el libro. Dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Totalmente. Y el objetivo queda, cambiar la táctica. Es eso. Cambiarnos a nosotros, gestionarnos. Claro. Pero con el objetivo. Claro, es que cuando nosotros miramos siempre hacia afuera, siempre vamos a encontrar una excusa, una justificación para darle, quitarnos peso emocional a ese error. Pero eso es un error en sí mismo, ¿no? Claro. Porque al echar balones hacia afuera, lo único que provocamos es postergar esa solución y pensar que hay una especie de complot inspiratorio, ¿no? Ahí entre todas las circunstancias que nos rodean, que entonces es imposible de controlar, porque nosotros solo podemos controlar lo que nosotros hacemos. Entonces, si dependemos de esas otras circunstancias, no las podemos controlar y, por tanto, nos sentimos más frustrados, porque no vemos una solución clara. Sin embargo, piensas, bueno, por aquí yo creo que esto ha sido el problema, esto ha sido el error, está en mi mano el poder cambiarlo, no depende de nada más, ni de nadie más. Y entonces cuando no te afecta tanto. Me recuerda, estaba revisando, viendo en tu libro, ¿no? Y esto que decís, me recuerda la parte cuando vos contás que tu entrenador te dice, Xavi, podés ser el mejor en tu especialidad, ¿no? ¿Qué pasa, no? Que decís, wow, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahí? Claro, porque yo como has leído, yo nací en un barrio conflictivo, muy macarrilla, y era pues una familia, sí, era una familia, yo andaba por la calle, ¿no? Y claro, me meto en el deporte de forma totalmente casual, pues sobre todo para no estar por la calle. Mis padres lo tenían claro, que querían era sacarme un poquito de ese ambiente de barrio, ¿no? Que muchas personas pues lo vivimos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que me encuentro en una situación deportiva que a mí pues me daba un poco igual, porque a mí lo que me interesaba pues era ir con mis amigos por la calle, callejear y tal. Pero que, claro, de repente hay un estímulo, y ese estímulo fue mi entrenador, que me vio con un talento especial y me dijo, me cogió por banda y me dijo, si trabajas vas a conseguir esto, ¿no? Wow. Entonces, de repente, todo cambió, ¿no? De repente es de un día para otro, ¿no? Y empecé a entrenar y me lo creí, porque me lo dijo el profesional, me lo dijo el experto, ¿no? Qué importante esto que decís, me lo creí, ¿no? Porque digo, cuánta gente, yo por mi propia profesión me encuentro a veces con gente que me dice, yo no sé cuáles son mis talentos, no sé en qué soy único, ¿no? Y que mucha gente, ¿eh? Y qué importante que después de si no tenía el talento, tenía las habilidades, tenía alguien que creía en mí también, y yo también creía en mí. Y a partir de eso pudiste construir la carrera que construiste, ¿no? Sí, es que el talento, descubrir tu talento no se basa en estar
cada día, bueno, ¿yo qué sé hacer? Claro. No, porque eso además es una presión que además puede acabar a derivar en una frustración si no encuentras algo donde agarrarte. Entonces, es un tema, no hay que pensar. Yo siempre digo, lo que hay que es hacer y luego te motivarás para tu talento. O sea, no primero me motivo y luego hago, sino primero hago, empiezo a hacer. Claro, empiezo a probar. No es hacer grandes cosas, empiezo a andar, empiezo a hacer cosas y entonces la motivación viene y entonces viene la inspiración y viene cuando dices, sí, esto es lo mío, ¿no? Claro, darte cuenta, ¿no? Que es lo mío, lo que quiero hacer, lo que... Claro, porque hay veces que realmente no sabes. A ver, de entrada dices, yo para qué realmente, ¿qué talento tengo? Claro, si te pones a pensar en una silla y empiezas a poner una lista, a ver, ni idea, porque si no lo has probado, muchas cosas no las puedes saber. Claro, tal cual, entonces, tal cual. Cuando empiezas a hacer algo que tenga que ver con algo, con un camino, que no estamos hablando de meterte ya directamente a ser un mega crack de algo, sino simplemente empezar a allanar un camino, decir, bueno, voy a ir por aquí a ver qué pasa. Tú ya notarás enseguida si eso te motiva o no. Por tanto... ¿Cómo fue el momento en el que te dijeron que ibas a las Olimpiadas? Es difícil de explicar, pero es como... tienes como dos sensaciones. Una es una sensación de alivio por todo ese camino, 4 años de ciclo olímpico muy duro, muy duro, que te hacen sacar las lágrimas, ¿vale? Porque es como, ostras, lo he conseguido y esto ha sido un infierno, ¿no? A ciertos niveles, ¿no? Claro. Y por otro lado, lo que ocurre con la recompensa inmediata, ¿no? Que de repente es como que ya te estás planteando, aún no ha sido un juego olímpico, pero ya te estás planteando lo segundo, ¿no? Ya te están que... ¡Ah, claro! Porque es... No deja de ser una recompensa inmediata, o sea, es una recompensa efímera, ¿vale? Aunque luego queda en la memoria, pero a mí lo que me queda en la memoria realmente, lo que recuerdo constantemente y las imágenes que me vienen constantemente, no es tanto ese momento, no es tanto en los Juegos Olímpicos, ni siquiera ese momento que fue muy intenso, pero fue un momento. Lo que realmente me hace sonreír es cuando recuerdo todo ese camino que me llevó a eso, ¿no? Tan brutal, tan esclavo, ¿no? A muchos niveles y a la vez también tan satisfactorio, porque cada entrenamiento superado era una sensación de estar cada vez más cerca, ¿no? Y ese camino no se olvida, es lo que, digamos, te proporciona ese valor de vida, ¿no? Qué hermoso eso que decís, la verdad que me emociona porque, digo, a veces estamos como tan centrados también en el resultado que nos olvidamos de vivir el proceso. Y fíjate que vos, con esto que decís, digo, wow, lo que te quedó es el proceso. Sí, totalmente, ¿eh? Además, no lo digo, es verdad que lo oímos muchas veces, ¿no? Lo importante es el camino, no es el resultado. Y hay muchos que dicen, sí, ya, pero el resultado al final es lo que marca. No, lo único que marca el resultado es que has hecho todo lo posible en ese camino. Entonces, el resultado no es en sí mismo un premio. Es simplemente esa coletilla de todo ese proceso. Entonces, más vale ser consciente de ese proceso y luego, si encima tienes la coletilla, pues genial. Pero yo reto a cualquier persona que haya conseguido, bueno, y a ti y a cualquier persona que hayas conseguido un propósito y dime si te acuerdas más de ese, ya sea pues a nivel de emprendeduría, ya sea que hayas conseguido más dinero, ¿de qué te acuerdas? ¿De todo el dinero que has conseguido y de todos los premios o te acuerdas de todo ese proceso desde que empezaste hasta que has llegado a conseguir esa cima, ¿no? O ese objetivo. Y esta dualidad de la que hablas, ¿no? Del costo, bueno, en tu caso, ¿no? Decías incluso hasta esclavo a veces, ¿no? Pero a la vez la satisfacción de ir logrando y de ir, yo creo que tiene que ver, corregime, ¿no? Por favor, si no es así, pero digo, tiene que ver también con esto de ir saltando miedos, ir desafiándose. ¿Tiene que ver un poco con eso, Xavi? Claro. Hay muchas personas que piensan que en el momento que notan miedo o notan una sensación de vértigo a nivel de, pues de eso, ¿no? De
de buscar resultados, o notan inseguridad, o incluso en algunos momentos baja autoestima porque no ha salido ese parcial de ese resultado, ¿no? Claro. Tienden a pensar enseguida, de que no vas a poder, o que... y entonces se sufre. Y esa es una de las cosas que podemos evitar. O sea, no podemos evitar el dolor, ¿vale? Si algo pasa de malo, pues digamos que lo notas, lo sientes, pero sufrir sí que ya es una retórica, ¿no? Claro. Entonces, hemos de conseguir un poquito gestionar eso. Bueno, aunque entre, tampoco se trata de no tengo que tener miedo, no, porque no lo vas a poder evitar. Somos humanos, todos sentimos miedo. De hecho, el miedo es necesario, si no, no estaríamos aquí como especie. O sea, se nos hubieran comido 2 osos. Claro. Porque no tendríamos miedo y diríamos, no vemos el peligro. No, claro. Pues no corro. No es lo que te pasa, es como lo vives, ¿no? Que decís, el dolor, Sí. bueno, elegir cómo lo vivo. ¿En algún momento se te ocurrió largar todo? ¿Se te cruzó por la cabeza decir, largo todo, no compito más? Miles de momentos. Cuando estás cuando estás trabajando a ese nivel, que ocupas 6-7 horas al día de entrenamiento físico y mental, el cuerpo cede muchísimas veces. Y detrás la mente, y lloras, y te sientes impotente, y cuando no puedes seguir unos ritmos que te marca tu entrenador, hay miles de momentos que tirarías la toalla. Pues pero ahí está esa línea tan fina entre el éxito, o el supuesto éxito, y el supuesto fracaso, ¿no? En cualquier caso, incluso cuando abandonas, siempre puedes retomar. Es decir, hay que permitirse también y perdonarse y no juzgarse por todo. O sea, uno puede llegar a tirarlo de talla y no por eso sentirse un fracasado. Simplemente puede ser un momento, puede ser que necesites otro camino, incluso otro objetivo, pero no hay que flagelarse. No hay que darse, claro. Qué lindo todo lo que estás... ¡Ay, me encanta todo lo que está saliendo en esta charla! Bueno, vamos a hablar un poquito de tu libro. Nosotros cuando hablábamos, ¿no? También hay algo que sale mucho con vos, Xavi, que tiene que ver con la resiliencia. Pero quiero que me cuentes primero el porqué, bueno, que le cuentes a la gente que va a ver esta entrevista, el porqué del nombre, la belleza de las cicatrices. Como ven, yo lo tengo marcado, tomo notas. La belleza de las cicatrices. Te inspiraste en el arte del kintsugi. Del kintsugi, sí. Kintsugi. Sí, es un arte japonés, ¿vale? Que lo que hacen en Japón, cuando una vajilla se rompe, un plato de cerámica se rompe, no lo tiran a la basura como hacemos aquí, ¿no? Lo que hacen es recoger todos esos trozos y lo rellenan con oro, con lo cual es simbólico, ¿no? También lo que hacen es enfatizar, ¿no? La belleza de una vez roto. Esas cicatrices, en realidad, aún le dan más valor a ese objeto, porque está revestido de oro, ¿no? Y un poquito es nuestra percepción la que hace que rellenemos nuestras cicatrices de oro, ¿no? Nosotros, en nuestra mano está el embellecerlas, o sea, incluso que esas cicatrices sean nuestro potencial como seres humanos, o caer en el victimismo pensando que eso es un defecto más que una virtud, o que hay que esconderlo porque es algo vergonzoso o es algo que no debería pasar. Entonces, el título, cuando yo leí eso, dije, ¿qué este soy yo? Claro. Y bueno, esto tiene que ver con tu historia, ¿no? Exactamente. Historia que yo, cuando estaba preparándome para Seúl, mis segundos Juegos Olímpicos, se cruzó en mi vida pues una adversidad en forma de accidente de tráfico en la cual perdí mi pierna izquierda tras 8 largas cirugías durante 3 meses de mi vida en la que estuve en un hospital. Y bueno, esa adversidad me cambió la vida a 180 grados. O sea, me quitó no solo mi pierna, sino todos mis sueños y ilusiones que tenía en ese momento, ¿no? Y curiosamente eso me propulsó a mi mejor versión.
y no solo como deportista. Uy, se te cortó, Uy, ahí está. perdón, sino como ser humano, ¿no? Y gracias a eso, pues soy el que soy ahora. Por eso la belleza de las cicatrices, ¿no? Porque realmente nuestras cicatrices embellecen. Perdón. ¿Qué estás haciendo, Xavi? Es que tengo un trípode, porque como no he podido conectarme en el Apple. Ah, bueno. Perdón, no pasa nada, perdón. no pasa nada. Bueno, pues el caso es que embellecer nuestras cicatrices yo creo que tiene que ser una de las cosas, algo que tenemos que perseguir, porque todas las tenemos en una vida, ¿no? Nos pasan muchísimas cosas y hemos de ser capaces de tener una buena lectura de eso, ¿no? Ya te digo, la adversidad no es algo feo, no es cuestión de mala suerte, no, es la vida. La vida nos van a pasar muchas circunstancias. De hecho, nuestra muerte es una adversidad, ¿no? Más adversidad que esa no hay, ¿no? Sin embargo, es algo que asumimos que pasa, ¿no? Pues todo lo demás que encima está por debajo de eso, que es el fin, digamos, de nuestra existencia, por decirlo de una forma, al menos en este mundo, ¿no? Todo lo demás es subsanable, ¿no? Cuando hablas hay un capítulo de tu libro, ¿no?, que habla del viaje de la superación, cómo fuiste pasando por diferentes etapas, pasaste por el duelo, pasaste por la resiliencia, hasta que comenzás ese viaje de superación. ¿Cómo fue? Si tenés ganas de contarlo, pero a mí con lo que me quiero quedar igual de todo esto es con esto que decías antes de o te victimizás o podés sacar la mejor versión de vos mismo, ¿no? Te podés potenciar. Sí. ¿Cómo fue esa transición o ese proceso? Bueno, a ver, yo sinceramente, en el libro lo explico, hay un capítulo que... Sí, vamos a contar un poquito nada más, así después lo pueden leer en el libro. Sí, por eso no voy a decir mucho más, pero hay un momento en mi vida, ¿no?, en que me ocurre esto y de repente, curiosamente, pues sentí también, a la vez que sentí esa frustración, esa tristeza, a la vez también sentí cierta liberación hacia algo que no sabía muy bien qué era, ¿no? Entonces, cuando digo y hablo de ese capítulo que hablo de que a veces el universo te da lo que necesitas, no lo que quieres. No lo que quieres. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Lo que queremos tiene que ver con nuestras creencias y lo que necesitamos tiene que ver con nuestro espíritu, con nuestra vida, ¿no? Con nuestro yo interno, ¿no? Entonces, realmente, en mi caso, y es algo subjetivo, no creo, evidentemente hay muchas situaciones y son muy diferentes todos, pero en mi caso, enseguida sentí esa resiliencia, ¿no? O sea, enseguida me puse a trabajar para salir de ahí, ¿no?, de ese atolladero. Y fue un camino duro, muy duro, porque me encontré, bueno, no solo eso, sino luego con el aspecto social, con la gente, ¿no? Tienes que volver a conectar con un mundo que no es el que tú conocías y además te tienes que integrar otra vez en él. Y fue un proceso difícil, pero a la vez, te podría decir que motivante, porque cada paso que daba me iba acercando más otra vez, ¿no? Posiblemente tenía mucho que ver con la familiarización, ¿no?, en el deporte, ¿no? Lo que me enseñó el deporte de competición era eso, ¿no? Un poco a levantarme cada vez que me caía. Lo que hablabas fue una gran caída, de las caídas. Pero sí, estaba familiarizado, ¿me entiendes? Es como tenía esa actitud. Ya estaba programado un poco, ¿no? Para... ¿Y qué hábitos, o te pregunto si tuviste que, algunos hábitos mantuviste y otros hábitos tuviste que cambiar, me imagino, ¿no? Que iban de la mano de tu rutina. Claro. Es claro, pues yo tuve que aprender a caminar otra vez y con una prótesis al principio no es nada fácil y yo tuve mucho empeño en normalizar mi forma de andar, ¿no?, mi gesto, para no cojear nada absolutamente. O sea, era uno de mis objetivos prioritarios, era voy a andar sin que nadie note nada, ¿no? Y sobre todo porque eso me afianzaba a mí, me hacía sentir seguro. Yo quería normalizar, no quería etiquetas, que muchas veces surgen de forma, yo creo que muy equivocada después de algo así, ¿no? Ese defecto a veces a nivel social se encasilla. Y ya el hecho de hablar de minusvalía o de discapacidad
ya es una limitación en sí mismo. Que lo hablas también en tu libro, ¿no? También lo hablo en mi libro. Me parece súper interesante podemos esa hablar. visión. Sí, sí, eso que hablas, ¿no? Como las etiquetas también te van... es lo que nos decimos, ¿no? Sí, Y cómo lo decimos. sí. Bueno, Xavi, hoy, sí, decime. No, al final es esto, quiero decir, la vida es un camino de retos constantes y de hecho sería aburrido si no fuera así. O sea, cuando nos encontramos en la zona cómoda de confort, que decimos que supuestamente es tan segura y tan buena para nosotros, ¿por qué no nos sentimos bien ahí? ¿Por qué nos aburrimos? ¿Por qué nos sentimos como que nos falta algo, no? Pues sencillamente porque si la vida no es lineal y nosotros pretendemos hacer una línea en nuestra vida, es evidente que vamos contra natura. O sea, nuestra naturaleza es el cambio constante. Emprender, cambiar, transformarnos y reinventarnos. Reinventamos continuamente. Bueno, me encanta, Xavi. Yo te agradezco muchísimo todo lo que compartiste. No sé si hay alguna cosa que no hayamos comentado, que te gustaría comentar. Yo sé que vos entrenás hoy equipos y pienso desde este lado en el que estás hoy. ¿Qué consejos o qué sugerencias o qué aprendizajes le das a esta gente que está empezando o que está entrenando con un objetivo? Pues principalmente que disfruten de lo que hacen, porque hay muchas veces que se hacen las cosas sin disfrutar a pesar de que te gustan, porque el esfuerzo, pues evidentemente no es un camino de rosas, pero hay que aprender a acariciar el esfuerzo y hacerlo tu amigo, ¿no? Y por otro lado, también les digo muchas veces que han de saber vivir el momento. O sea, no está proyectando tanto, está muy bien proyectar un objetivo, pero no estar pensando tanto en el resultado de aquí, pues a largo plazo, a medio plazo. O sea, piensa en un objetivo que tengas mucho más cerca y estate muy pendiente de cada día, ¿no? El paso que estás dando. Hablaste en un momento de los parciales al objetivo. Sí, ¿es eso un poco lo que... Sí. Y esos son los dos consejos mayores porque son lo que designa un deportista, ¿no? Y luego, evidentemente, hay muchos más consejos a nivel, pues, eso de gestión emocional, de cómo tienes que llevar las cosas, cómo tienes que sentir, cómo debes aprender de esa caída constantemente, ¿no?, que van a tener en su vida deportiva. O sea, es así, seguro, además, ¿no? No hay éxito. Bueno, y yo no puedo... no puedo evitar comparar con lo que es el proceso de emprender, el proceso de ser, de tener tu propio negocio, de tener tu marca, de mostrarte, de querer, y sobre todo, tiene que ver también con esto, ¿no?, de disfrutar de lo que uno hace. Es que es lo mismo, porque estamos hablando de actitud. Si da igual que se llame deporte. Sí, cuántas veces que a veces ante un resultado que no esperamos o que no queremos o que no es tan bueno como el que queríamos, las veces que tenemos ganas de salirnos y de tirar la toalla, ¿no? Y bueno, así que... Hay que cambiar de táctica, ya está, y ir probando hasta que des con el clavo. De hecho, ocurre así, las personas con mayor porcentaje de éxito no lo han hecho a la primera, ni un solo caso. Es el que emprende, el que quiere diseñar una empresa, tiene que aceptar ya de entrada y asumir que va a encontrarse en muchos muros y a veces te pueden parecer infranqueables, ¿no? Pero no lo son. Un día probar saltándolo, otro día con una escalera, otro día pero claro, ¿verdad? Pero que no me tire para atrás, ¿no? Exacto. Qué bueno. Bueno, Xavi, te agradezco muchísimo y te agradezco en nombre de todo el grupo de Coaching al Cuadrado también, de todo el equipo, por este rato de muchísimo aprendizaje. Por momentos me emocioné muchísimo también, así que te agradezco, y espero que nos volvamos a ver pronto en vivo y en directo también. Seguro, y muchas gracias a vosotros. Gracias, Xavi. Te mando un abrazo enorme.
Igualmente. A todos.